Bueno, Buenas vamos a tardes. iniciar el tema. Vamos a iniciar el tema. Eh, Vamos con la ayuda del Señor a abrir su palabra. Y bueno, vamos a pedir primero su bendición para poder abrir la palabra de forma responsable y que me utilice a mí para que pueda Él dar el mensaje a través de este servidor. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, misericordioso. En esta hora, Señor, te ruego que me tomes, por favor, para que hagas conforme a tu voluntad. He aquí tu siervo, Señor, indigno, pero con muchas ganas de servirte, Señor Jesucristo. Te ruego, por favor, que visites las hogares de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Están conectados allí por Zoom, por YouTube. Te ruego, por favor, que esa visita, Señor, tenga impacto en nuestra vida. Grabes esas palabras en nuestra mente, en lo profundo de nuestro corazón y se cumpla el pacto que tú quieres hacer con nosotros, con tu pueblo. De escribir tus leyes en nuestro corazón. Por favor, Señor Jesús, guárdanos, Señor, del enemigo. Guárdanos de los que quieren hacernos daño, los que quieren, Señor, entorpecer el mensaje. Te suplico, por favor, que tomes todos estos equipos, el internet, las conexiones, que podamos, Señor Jesús, aprender de tu palabra. No se interponga nada, Señor, nada oscuro. Te rogamos que como niñitos vayamos a ti, Jesús, para aprender directamente de ti, Maestro Divino. Te damos inmensas gracias por la bendición de poder reunirnos para estudiar tu palabra. En este momento la queremos abrir en tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, mi Salvador. Amén. Está la hermana Leonor, la hermana Maredores y la hermana Paola para que participemos de la lectura. ¿Ok? Bueno, hermanos, hemos estado hablando de ese paralelo entre Judá espiritual y Judá literal. Y ha llegado el turno de hablar del paralelo entre Israel espiritual e Israel literal. ¿Ok? Entonces, voy a cuadrar esto un poquito mejor. Y aquí vamos a iniciar con Israel espiritual e Israel literal. Para que, bueno, quede completo los paralelos, porque el Señor nos ha enseñado que hay esos paralelos tan impresionantes que hemos visto. Y ya vimos la historia de la iglesia adventista, el Judá espiritual a la luz de estos reyes de Judá, literal. Ahora es el turno para los Estados Unidos de América. Y vamos a estudiar la historia de los Estados Unidos de América a través de sus reyes y contrastados, comparados con los reyes del reino de Israel, el reino del norte. ¿Okay? Vamos a iniciar con nuestro texto base. Mana Leonor, por favor, nos ayuda con Jeremías 50:20. Jeremías 50:20. Jeremías 50:20 dice: En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Amén. Texto. Este es un texto que promete que no habrá pecado ni en Israel ni en Judá, del remanente que el Señor haya dejado. ¿Ok? Miren, esto está de acuerdo con lo que nuestra hermana Paula nos compartía del libro del hermano Andresen. Decía que la última generación no va a pecar, no va a haber pecado en ellos. Esa es la característica. Y por eso es que Satanás los va a tentar hasta lo sumo y no van a caer en el nombre de Jesús. No van a caer, no vamos a caer. Entonces, Jeremías 50:20 es esa promesa que tanto para Israel como para Judá, recordemos que ese pueblo se dividió en dos. Y allí vemos ese pueblo dividido en dos y vemos una promesa para ambos. ¿Sí? Para ambas partes. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo que le llame la atención del texto, bien puede hacerlo, entre la hermana Leonor, la hermana María Doris y la hermana Paola. Hay esa promesa, hay un remanente para ambos lados, ¿ok? Tanto para Judá como para Israel. Hermana María Doris. Hermano, pues es una promesa maravillosa y, y creemos que también para nuestros tiempos será lo mismo, ¿cierto?
para ese remanente. El Señor también nos perdonará, nos limpiará y con su ayuda estaremos también preparados. Pienso yo que así también va a ser. Amén. Desde luego, por eso el Señor nos está haciendo en claridad que esto se aplica para hoy día, todo esto, todo esto. Entonces, esto no quedó como una anécdota en el pasado, ¿no? Todo esto se va a aplicar a nosotros. Y miren tan bonito, se buscará la iniquidad de Israel, la buscará el enemigo, sus agentes, pero no habrá ninguna. Y van a buscarle los pecados a Judá, venga a ver estos, qué es lo que tanto hablan, pero no se hallará. ¿Por qué? Porque el Señor perdonó a los, dice ahí, perdonó a su remanente, a los que dejó como su remanente. El perdón involucra la limpieza, ¿ok? El perdón no es pedir disculpas, es una limpieza profunda del lado satánico de nuestro carácter. Increíble eso, hermanos. Entonces, desde luego, nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿quién es el Israel moderno y quién es el Judá moderno? El Señor nos ha revelado esto de que el Israel moderno es los Estados Unidos de América y el Judá moderno es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí lo vemos en este cuadro que siempre lo mostramos. Parte de la profecía de 2520 años que aplicó para ambos reinos. Israel era uno solo, el pueblo hebreo era uno solo. Sus tres primeros reyes, Saúl, David, Salomón, son los tres primeros reyes humanos, porque su primer rey fue Cristo Jesús. Y a medida que ellos se iban apartando, degradando más, empezaron a pedir reyes humanos y después su reino tuvo que ser dividido en dos. ¿Ok? Y está entonces, quedó el reino de Israel, 10 tribus al norte, la línea amarilla, y el reino de Judá, 2 tribus al sur, la línea azul. Aquí vemos palito azul, palito amarillo. Y uno pensaría que esas dos palitos se acabaron, pero no, porque espiritualmente siguen hoy día, ¿ok? Hoy día siguen. El palito amarillo son los Estados Unidos de América, con sus reyes y su credo religioso, diría yo también, protestantismo, bueno, no sé. Y el palito azul es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese es el Judá moderno, el Judá espiritual. Hoy vamos a ver el palito amarillo y vamos a ver los reyes. ¿Alguien se acuerda cuántos reyes tuvo el reino de Israel? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuántos reyes tuvo el reino de Israel? Que ya vimos cuántos reyes tuvo el reino de Judá. Fueron 20, ¿se acuerdan? Pero el reino de Israel, ¿cuántos reyes tuvo? 19. Muy bien, 19. 19, mira, ahí estaba anotado. Solo era cuestión de leer ahí arriba. 19 reyes. Ok, y 20 reyes el de Judá. 20 y 19. Es sencillo acordarse. Uno menos que Judá. Y esos 20 reyes, entonces, de esos 19 reyes vamos a hablar. Mire, aquí está la lista de los 19 reyes. Ahí está la lista, muy importante esta lista, ¿ok? Acá tenemos los reyes en esta columna. Bueno, en la primera columna está la numeración del 1 al 19. En la segunda columna está el tiempo que duró cada rey de Israel literal, del reino del norte. En la tercera columna está los reyes, el nombre de los reyes de Israel literal. Jeroboam primero, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam segundo, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. 19 reyes de Israel literal. En la cuarta columna está los reyes de Israel espiritual. Pero atención, solamente se cuentan los reyes republicanos. Los demócratas no van en ese conteo. No van en ese conteo. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué debo tener en cuenta solo los reyes republicanos?
y no los reyes demócratas? A ver, hermana Leonor o hermana María Doris, si se acuerdan. Si no, entonces la hermana Paola. ¿Por qué se toman en esa lista los reyes republicanos? Recuerden que Estados Unidos tiene dos partidos políticos o dos corrientes de pensamiento, de administración en su política. Uno es la corriente republicana y el otro es la corriente demócrata. Porque en esa corriente pues hay libertad de religiones, pienso yo. Por ahí va la cuestión, es porque en esa corriente fue la que Dios estableció Sí. para Estados Unidos de América. Apocalipsis 13 dice que este cordero tenía dos cuernos. Un cuerno, según el conflicto de los siglos, representa el republicanismo y el otro el protestantismo. Estos son la base de su poder y de su bendición. ¿Sí? Eso, y tenemos, por la gracia del Señor Jesús, un especial entero sobre este tema allá en el canal de YouTube. Se llama Estados Unidos en la Profecía, un especial bien largo y bien impresionante, importante sobre la historia de los Estados Unidos, sobre estos aspectos de los dos cuernos. Entonces, ese cuernito demócrata es un infiltrado, ese cuernito que pusieron allí no está entre los planes de Dios. Por eso solamente contamos los presidentes de corriente republicana. ¿Ok? Corriente republicana. Creo que ya se volvió a conectar la hermana, la hermanita Carito y Lucy. Si están por allí. Queridas hermanas, hermanos, solamente se toman en cuenta los reyes republicanos, porque los demócratas no hacen parte del plan de Dios. Desde luego, ya hablaremos de esto. Entonces, en la quinta columna está el tiempo en que gobernó cada uno de ellos y los años que gobernó, de qué año a qué año. Entonces, sí, Tommy, recibimos. aquí estamos. Entonces, bueno, me alegra que se han podido conectar de nuevo. Dios las bendiga y estamos listos ahorita para iniciar. Acabamos de iniciar. Entonces vamos a hablar de Israel espiritual e Israel literal, ¿ok? Vemos algunos aspectos acá en esta columna, en la segunda columna. El rey que menos duró fue Zimri. Solo duró una semana, 7 días. Ya veremos. El rey que más duró es Jeroboam II, 41 años, ¿ok? También hay otros reinados cortos como el de Zacarías de 6 meses y el de Salum de 1 mes. En el Israel espiritual, los Estados Unidos de América, el rey que menos duró fue James Garfield, solo duró 6 meses. ¿Ok? Warren Harding duró 2 añitos. Y los que más duraron 8 años, pues por las leyes que existen allá, que máximo se puede gobernar durante 2 periodos presidenciales. 8 años. Ahora vayamos a los colores. Miren la columna del Israel literal. ¿Ustedes se acuerdan que para el Judá literal habíamos también puesto unos colores? Que el naranjita se refería a aquellos reyes que no habían andado en los caminos de Jehová, que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ok? Y el colorcito azul eran los reyes, perdón, el verdecito eran los reyes que habían caminado en los caminos de Jehová, que habían hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Que para allá todos debemos apuntar, ¿no? Qué bonito que se diga. Y Leonor, perdón, anduvo en los caminos de Jehová, hizo lo recto conforme a las leyes que Jehová estableció por medio de Moisés. Y hermoso que dijera, eso es lo que tiene que decir el Señor de todos nosotros. ¿Okay? Duró 100 años. Ok. Una pregunta. Sí. ¿Me recuerdas cuál fue el que más duró en el Israel espiritual? Ahí en la columna. Miren, busca en la columnita, ahí puedes ver el que más duró. Yo vi que fue varios de 8 años por leyes. Hay varios de 8 años, ahí los podemos ubicar. Ya hablaremos de cada uno de ellos, 8 años. Estas son generalidades apenas.
Entonces habíamos hablado que el color verde eran los que habían caminado en los caminos del Señor, los que habían hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y los de color naranja eran los que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pues bien, hay una particularidad muy triste en el reino de Israel, y es que no hay ningún verde. Ninguno, lastimosamente. Podrás leer la palabra, el libro de los reyes, y de ningún rey de Israel, del reino del norte, se dice que caminó en las leyes del Señor o que hizo lo bueno, lo recto ante los ojos del Señor. No hay ninguno. Qué cosa tan triste. Bueno, y yo leí varias veces, a ver si es que estaba leyendo mal. No, no hay ninguno. Pero hay unos peros. Hay tres peros. Tres reyes que aunque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, hicieron algo bueno. Que no fueron tan malos, ¿sí? Que hay categorías de maldad. Hay categorías de maldad. Eso sí lo dice la Biblia. O sea, no, Dios no le va a dar el castigo a todos igual, porque si todos los niveles de maldad fueran igual, pues Dios le da castigo, el mismo castigo a todos, ¿no? Cada uno paga por su pecado, dependiendo del nivel, las consecuencias que haya dejado, bueno, todo eso. El Señor tiene la medida exacta para aplicar castigo. Pero estos tres reyes que ven ustedes en color amarillo, Joram, Jehú y Oseas, son los que menos, pues dentro de lo malo, lo que se rescata de ellos, ¿sí? Algo porque hicieron algo bueno. Ya hablaremos qué fue lo que hicieron bueno. ¿Listo? De resto, hermanos, no hay nada, lastimosamente. Me pregunto si en el Israel espiritual habrá sido lo mismo. Y ahí fue donde yo dije, uy, Señor, pero ¿cómo así? O sea, que ninguno de esos presidentes de Estados Unidos, no hay nada y que haya caminado en tus caminos. Y bueno, después de oración, pues el Señor me pone en la mente, me dice, no te fijes en las personas, sino fíjate en las circunstancias. Porque en este caso, en este paralelo que vamos a hacer, no es tanto las personas, sino las circunstancias, ¿sí? Los eventos externos, las guerras, las vivencias de cada presidente, las circunstancias que vivieron son las que vamos a mirar. O sea, es lo que el Señor me puso. Porque yo decía, uy, Señor, pero Abraham Lincoln fue un hombre de Dios. Siempre yo he pensado que él ha sido un hombre de Dios y pues el Señor no nos ha dicho lo contrario, ¿no? Ese señor era un carácter, o sea, muy humilde, sencillo. Yo digo, ese me gana, si es por carácter en cuanto a orgullo y sencillez, Abraham Lincoln se lleva a todos en ese aspecto, de lo que yo he leído hasta ahora, ¿no? Pero solo el Señor conoce el corazón. Y como el Señor pues no nos ha revelado nada diferente, pues lo seguimos teniendo como un hombre de Dios. Entonces yo decía, uy, pero Abraham comparado con Jeroboam, no. Jeroboam fue un perverso, él llevó a la idolatría al pueblo de Dios y bueno, sí, entonces yo decía, Abraham Lincoln no concuerda. Pero el Señor Jesús me muestra que aquí debemos fijarnos más en las circunstancias, aspectos históricos, eventos externos, guerras, leyes, circunstancias. ¿Me hago entender? Esto, por eso, así va a ser el paralelo uno con uno. Listo, hermanos. Y los que de acá de esta lista de Israel espiritual, ustedes ven unos que están encuadrados en un marquito rojo. ¿Los ven? Hay tres. Abraham Lincoln, James Garfield y William McKinley. Están en rojo porque fueron asesinados. No terminaron su mandato de forma normal ni murieron de forma normal. Fueron asesinados. ¿Ok? Ya vamos a ver que esto tiene también una conexión, esos tres. Y bueno, vamos a empezar a leer, hermana Leonor, por favor. Primera Reyes 12, 20 al 21. Vamos con el primer rey, que es Jeroboam primero, en Israel literal, y el primer rey de Israel espiritual, el republicano Abraham Lincoln. Primera Reyes 12, del 20 al 21. Atención. Bueno, dice, y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Bueno, ¿qué pasa ahí, querida madre? ¿Qué situación ves ahí? No entiendo ahí que lo hicieron rey a Jorobán, sobre todo Israel. Y también cuando, pero es Roboam que llega a Jerusalén, Israel y Jerusalén diferentes. Están los dos, no se preocupe, mamá, tranquila, no se estrese, acá venimos a aprender. Listo, entonces, ¿cuál fue el primer rey de Judá? Roboam. Sí, señora, muy bien, entonces sí sabes, yo pensé que no sabes. Entonces, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Jeroboam. Eso, entonces están los dos allí, ¿sí? Pero ¿quién se inquietó ahí? ¿Quién se preocupó? Hay alguien que reaccionó ahí diferente. Jeroboam. No porque No. lo hicieron rey. Sí. Porque dice para pelear contra la casa de Israel, o sea, sería Roboam. Ajá, o sea que Roboam, ¿qué iba a hacer? A pelear, pero también dice que a restituir el reino de Roboam. Ajá, porque él dijo, Sí. se dividieron, ¿sí? Bueno, Ya. entonces Roboam dijo, pues vamos a reunir y vamos a obligarlos a venir porque estos están desertando, ¿sí? Roboam no tenía claro que esto era del Señor, castigo por los pecados que hizo Salomón, de que iba a dividir el reino en dos. Y lo que pasa es que la mayoría de las tribus era del norte, entonces se fueron al norte. Bueno, no se fueron, quedaban al norte y hicieron rey a Jeroboam. Y el único que quedó fue la casa de Judá y unos de Benjamín al sur. Pues ese es el reinado de Roboam. ¿Ok? Entonces Roboam quiso obligarlos a volver a pelear. Pero miren lo que le dijeron. Mamá, por favor. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Porque de mí ha venido esto. Pues que Jehová lo designó así. Esa es la palabra del Señor, dice. Así dice el Señor, ¿sí ve? ¿Quién está hablando ahí? El Señor, claro. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Semaías. De un profeta. Siempre ha habido un profeta por cada rey. Entonces aquí Semaías habla y dice, eso fue lo que dijo el Señor. De mí ha venido esto, que se separen. Entonces ellos dijeron, bueno, listo, ya. Se volvieron a la casa conforme a la palabra del Señor. Y desde ese momento es que ahí estamos leyendo el momento en que se dividen, hermanos, ¿sí? Jeroboam al norte y Roboam al sur. Y desde ahí en adelante separados hasta el fin. ¿Ok? Jeroboam al norte, Roboam al sur. Entonces la particularidad de Jeroboam es que Jeroboam enfrentó la secesión, podríamos decir, la división del reino entre el norte y el sur. Tanto Jeroboam como Roboam, ¿no? Ahorita estamos centrados en los reyes de Israel, Jeroboam que fue el primero. Ahora vamos a leer a Abraham Lincoln. No sé si hermana Lucia ya nos puede ayudar leyendo a Abraham Lincoln. Y vamos a ver, tengan en cuenta entonces qué circunstancia va a acompañar el gobierno de Abraham Lincoln, que es similar a la circunstancia que vivió Jeroboam. ¿Ok? De eso se trata, encontrar circunstancias similares. Fue un abogado y estadista estadounidense que ocupó el cargo de 16 presidente de los Estados Unidos desde 1861 hasta su asesinato en 1865. Lincoln dirigió la nación durante la Guerra Civil estadounidense, la mayor crisis moral,
cultural, constitucional y política del país. Consiguió preservar la unión, abolir la esclavitud, reforzar el gobierno federal y modernizar la economía estadounidense. Bueno, allí está entonces lo que hizo Abraham Lincoln. Él entonces, como su, digámoslo así, su homólogo en el Israel literal, Jeroboam, enfrentó una división de su nación. ¿Sí notan? Porque Abraham Lincoln también enfrentó la guerra civil estadounidense. Esa guerra civil fue una división entre los estados del norte y los estados del sur. Igualito que Jeroboam enfrentó esa situación. Y Abraham Lincoln era de los estados del norte y los estados del sur fueron los que se rebelaron. ¿Ok? Y aunque la guerra terminó y no terminó la división. Es algo que tenemos que tener en cuenta. No porque ellos hayan ganado la guerra, Estados Unidos quedó unido, no. Porque a partir de ahí están las dos corrientes políticas de los Estados Unidos. Ahí donde se marca, digámoslo así, el pensamiento, la ideología de este pueblo entre republicanos y demócratas. ¿Ok? Ahí vemos los simbolitos. Normalmente los republicanos siempre es un elefante y los demócratas es un burrito. Esas son como las insignias de ellos. Y desde ese entonces empieza una lucha de poderes entre republicanos y demócratas. Pero el sistema de gobierno que Dios originalmente dejó a los Estados Unidos de América es el republicanismo. Lo dice Conflicto de los Siglos. ¿Ok? Republicanismo no es el ¿cómo se diría? El democratismo. No es la corriente demócrata. El que Dios dejó establecido para su nación, porque la nación de Estados Unidos es de Dios, para su iglesia. Ese sistema político que él dejó fue el republicanismo, el que garantizaría las libertades necesarias para que su iglesia pudiese terminar la obra de la predicación. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y ese es el paralelo que vemos entre los dos. ¿Ok? El paralelo entre Jeroboam y Abraham Lincoln es que en sus respectivos reinados el país quedó dividido en dos, los del norte y los del sur. Interesantísimo. ¿Ven? Entonces, las circunstancias políticas fueron exactamente las mismas. Y esto pues va a afectar la iglesia. Va a afectar la iglesia. Porque son dos pueblos, ¿ok? Son dos corrientes de pensamientos. La corriente demócrata es la que va, bueno, es aquella que hoy vemos, ¿sí? Es aquella que hoy vemos. La del republicanismo es la de mantener los principios originales de la nación. La de los demócratas normalmente es la de ser liberales, leyes del aborto, leyes de igualdad de género, todas esas leyes perversas que el enemigo ha introducido, ¿ok? Bueno. Ese es el paralelo entre Jeroboam y Abraham Lincoln. ¿Alguna pregunta, hermanos? Para ir al segundo rey. ¿Quedó claro el paralelo? Si no entendieron, no importa. Digan, no entendí. Y explicamos. Una No hay cosita. problema. Sí. La foto que tú pusiste ahorita, la anterior, un burrito, esa fue la división. Esa es la división. Ya. Esa es la división. Entendemos que aunque se haya acabado la guerra, no quiere decir que no hubo división. La división quedó. Así como en el reino en Israel se enfrentó esa división del sur con el norte, quedó esa división. Abraham Lincoln también enfrenta esa división. Quedó esa división. Republicanos y demócratas. Entonces, por eso tiene que volver un republicano para que Dios termine su obra. Ahora sí. Amén, hermana. Muy bien. Ahora amén. Sí me queda claro. Ya diciendo esto, ya le queda a uno claro, o por lo menos a mí.
Ve, hermana Leonor, Dios la bendiga. Claro que sí, ve, la profecía tiene que cumplirse con un republicano, porque ese fue el principio que Dios estableció. Muy buena conclusión, que el Señor te iluminó. Gracias al Señor. Entonces, ¿ven por qué un demócrata no puede cumplir la profecía, ni ley dominical, ni nada de eso? No, no puede. No, esto lo puso Satanás acá, lo puso en medio para hacerle contrapeso a ese mundo republicano. Acá no estamos hablando de personas, estamos hablando de lo que Dios estableció, ¿ok? Dios estableció el republicanismo, conflicto de los siglos. No estamos hablando de algo que no esté fuera de la palabra. Bien, entonces es el paralelo entre Jeroboam y Abraham Lincoln. ¿Listo? Bien, vamos a leer entonces, hermana María Doris, por favor, se alista para leer el siguiente rey en la lista, el segundo rey, hijo de Jeroboam, que es Nadab. Vamos a leer algo de Nadab. Listo, hermana. Segundo rey, Nadab. Espere que no me sale aquí, me salí, yo no sé qué hice. Tranquila, tranquila. Ya, listo. Primera Reyes 15, 27. Dice, entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra Nabab y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Tenemos que hablar algo, y es que algo que el Señor me enseñó. El libro de las crónicas de los reyes que tenemos ahí en la Biblia, en nuestras Biblias, hay un libro de reyes y hay un libro de crónicas, ¿cierto? Y cuando leemos algún rey dice, y los demás hechos de Pepito se escribieron en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, si el rey es de Judá. O si el fulanito es del reino del norte de Israel, dice, y los demás hechos de fulanito se escribieron en las crónicas de los libros de los reyes de Israel. Por razones que desconozco, nuestras Biblias solo tienen el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Si vamos al libro de crónicas, no vamos a encontrar específicamente historias de los reyes de Israel, no hay ni una. Todos son los reyes de Judá, porque es el libro de crónicas que tenemos en nuestra Biblia. Es el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lastimosamente no tenemos el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Tal vez lo escondieron, tal vez está allá en la Biblioteca del Vaticano, qué sé yo. ¿Ok? Pero bueno, ya el Señor en su momento nos mostrará. Lo que quiero decir con esto es que, por tanto, no hay mucha información de los reyes de Israel. No hay mucha información. Y de algunos reyes de Israel hay solamente como 3 versículos, 4, 5. Y bueno, mire, si no es por iluminación del Señor Jesús, esto es imposible, hermanos. Eso también lo cuento como testimonio porque no está en mi intelecto ni en mis capacidades. Fue el Señor Jesús que me dio a esto, porque yo hasta el jueves yo no veía luz al final del túnel. Yo decía, este paralelo, no me salen los paralelos, no los entiendo, no tengo ni, solamente tenía el de Abraham Lincoln, ¿sí? Solo tenía el de Abraham Lincoln porque, bueno, y eso porque fue que el Cira me lo sopló, pero de verdad que yo no tenía nada más. Pero llegó el jueves en la noche, después de haber estado toda la semana estudiando, hermanos, el jueves en la noche llegó la iluminación divina y bueno, empezó a llegar las ideas, bendito sea y alabado sea el Señor Jesús, que en esos poquitos versículos el Señor me mostró los paralelos. Y pueden haber más paralelos, ¿sí? Pero por lo menos yo dije, bueno, no sé si mostrar todos, pues el Señor dijo, te voy a mostrar, aunque sea un paralelo mínimo de cada uno de los reyes. Y así fue. Bueno, vamos en el segundo. Entonces, Nadab es un rey que fue hijo de Jeroboam. Como bien vimos, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, todos los reyes de Israel. Y Baasa conspiró y mató a Nadab, ¿ok? Nadab estaba en una ciudad que se llama Gibetón, que era de los filisteos, ¿ok? Y él quería conquistar a Gibetón, ¿ok? Que pertenecía a los filisteos, pero no pudo conquistarla porque mientras estaba allí Nadab, llegó Baasa y la mató, ¿ok?
Bueno, entonces vamos a ver el segundo rey de Israel literal, perdón, de Israel espiritual. Este Nadab es el segundo rey de Israel literal. Ahora vamos al segundo rey de Israel espiritual, los Estados Unidos de América. Hermana Paola, por favor. Ulises Grant fue el segundo rey de Estados Unidos de América republicano. Segundo rey republicano, segundo rey de Israel espiritual. En 1869, Grant inició su plan, que más tarde se convertiría en una obsesión, de anexionar la República Dominicana, entonces llamada Santo Domingo. Grant creía que la adquisición de la isla caribeña y de la bahía de Samaná aumentaría los recursos naturales de Estados Unidos y reforzaría la protección naval de Estados Unidos. Seguimos. Vayan mirando, hermanas, a ver si ustedes ven el paralelo, ¿no? Y vamos a acabar de leer Ulises Grant. En abril de 1869, los magnates del ferrocarril Jay Gould y Jim Fisk conspiraron para acaparar el mercado del oro en Nueva York, la capital financiera del país. Vamos a dejar ahí. Dice que lo primero que le obsesionó a Ulises Grant fue anexionar la República Dominicana. Si no es porque Dios interpone, hoy en día la República Dominicana sería un estado más de los Estados Unidos. Casi la República Dominicana queda de propiedad de los Estados Unidos. Bueno, ¿ven ustedes algún paralelo con el rey de Israel? Nada. Paola encontró uno. Vamos a ver si las hermanas encontraron el paralelo. Por lo visto parece que también hay conspiración para matarle a él, ¿no? Así como mataron al antiguo, al otro que acabé yo de leer. ¿Cómo es que llama? Nadab. Nadab, sí. Recordemos acá el nombre entonces. Sí, hermana. Bien. Entonces Baasa, hijo de Ahías de la casa de Isaacar, conspiró contra Nadab. Y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. ¿En qué estaba interesado Nadab? ¿Cuál fue su, digamos, objetivo? Nadab. Gibetón. Una tierra extranjera. ¿Ok? ¿Y Ulises Grant también se interesó en una tierra extranjera? No, pero ahí en Nadab, donde dice que quería una tierra extranjera, no entendía ahí ese pedacito. Vamos a volver a leer. Dice, entonces Baasa, hijo de Ahías de la casa de Isaacar, conspiró contra Nadab. ¿Listo? Sí. ¿Y Baasa lo hirió en dónde? En Gibetón. ¿Y qué hacía Baasa, qué hacía Nadab allá en Gibetón? ¿A quién le pertenecía Gibetón? ¿A Israel? Filisteos. A los filisteos. ¿Y qué hacía Nadab allá en Gibetón? Pues estaban sitiando. Sitiando, sí. Y cuando uno va a sitiar a un pueblo que no le pertenece a unos pueblos. Ya. Pues lo quiere tomar, ¿no? Ya. Ve. Lo quiere conquistar. Entonces quería conquistar a Gibetón, una ciudad filistea. Pero no pudo. No pudo. Y Ulises Grant, ¿qué quiso? Lo mismo. Una situación similar. Él quiso anexionar la República Dominicana y dice aquí que se convirtió en una obsesión. Esa era la obsesión de Ulises Grant. República Dominicana. Es muy bonita República Dominicana. Entonces él quería anexar allá y no pudo. No pudo. ¿Ok? Ahora, esa es la situación particular. Vamos a leer otra situación de él, que estaba leyendo Paulita. ¿Ok? Es la de la conspiración. Vuelvo a leerla. Okay. En abril de 1869, los magnates del ferrocarril Jay Gould y Jim Fisk conspiraron para acabar el mercado del oro en Nueva York, la capital financiera del país. Se aliaron con el cuñado de Grant para manipular el precio del oro a su favor. El viernes 24 de septiembre de 1869, el precio del oro se desplomó por influencia de estos hombres y crearon un pequeño colapso de 3 meses. Grant y el tesorero George Woodwell estaban regresando al patrón oro que se había suspendido temporalmente para poder pagar los costes de la guerra. Ese viernes es conocido como el Viernes Negro, Black Friday. Ah, mira.
Mira de dónde viene el Black Friday. Viene de ese día en el que manipularon el precio del oro. Estos dos pillos, Jay Gould y Jim Fisk. Ellos eran ricos. Y miren cómo desde aquí ya uno ve, interesante la historia, porque uno ve lo que hacen hoy en día, lo empezaron a hacer hace mucho tiempo. Estos dos magnates del ferrocarril controlaban los ferrocarriles de la parte occidental de Estados Unidos y eso, manipularon el oro para pues, ganar plata a su favor. Se aliaron con el propio cuñado de Grant. Grant no tenía ni idea, ni su tesorero, porque el tesorero y Grant, bueno, el que hacía las políticas monetarias era el tesorero. Grant no sabía mucho de finanzas. Y entonces la idea es que el tesorero, ellos querían volver o sea, ya les explico bien, hermanos, que estoy organizando mis ideas. Ya. En la guerra que enfrentó Abraham Lincoln, ¿sí? El anterior presidente, el primero republicano, ellos tuvieron que imprimir billetes del gobierno, porque no habían billetes, para pagar los costes de la guerra. Y eso es exactamente lo que querían los jesuitas, llevar al gobierno de los Estados Unidos a depender de billetes y no del oro. El oro y las reservas que tenían, el gobierno no tenía suficiente dinero para costear la guerra. El gobierno no tenía ni siquiera ejército. Cuando ellos vieron que la guerra costaba demasiado dinero, pues les tocaba una de dos, o endeudarse o imprimir billetes. O sea, por un lado o por el otro iban a quedar pues, mal. Entonces, a Abraham Lincoln nunca le gustó la idea de imprimir billetes que no estén respaldados en oro. Interesante. Su general, uno de los coroneles de guerra de él, le sugirió la idea de imprimir billetes del tesoro estadounidense. A Abraham no le gustó la idea, pero no tenía de otra. Era eso o endeudarse con los banqueros. O sea, entonces Abraham Lincoln dijo, listo, vamos a imprimir billetes, pero solamente mientras dure la guerra. Mientras haya recuperación, o sea, le dio un tiempo. Y después de ese tiempo, todo volvería al patrón oro. Esa es una de las razones por las cuales asesinaron a Abraham Lincoln. Porque al acabarse la guerra, iban a volver al patrón oro. De hecho, el patrón oro siempre estuvo allí. Pero por la guerra, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se imprimió papel moneda que no estaba respaldado en oro. Era la única para costear la guerra. Pero al término de la guerra, eso se iba a acabar. Eso era mientras tanto. Por eso asesinaron a Abraham Lincoln. Bueno, una de las razones. Entonces, Ulises Grant lo que hace es volver al patrón oro. ¿Sí? O sea, lo que iba a hacer Abraham Lincoln, pues Ulises Grant lo continuó. Desde luego esto implicaba que tendrían que sacar al mercado oro, pues para que empezara la circulación y poder sacar esos otros billetes mientras que salían. Eso mismo empezó a hacer Ulises Grant, pero estos dos conspiraron para que el precio del oro se devaluara. Y hicieron un colapso. Pues en esa época no había la bolsa de valores tan grande como hay ahora y no estaba todo globalizado como ahora, pero hicieron bajar el precio del oro y hicieron un colapso que duró 3 meses. A esta pequeña escala podemos ver cómo hacen a mayor escala hoy en día las crisis económicas. Lo hacen igual, manipulan el precio de algún activo y mandan a la calle mucha gente. Ese día, desde ahí se conoce el famoso Black Friday, el Viernes Negro, porque fue un Viernes Negro, fue la primera vez que hubo un descalabro económico en la historia de los Estados Unidos. Gracias a Dios duró poquito, pero fue importante porque desde acá se avisoraba lo que los enemigos de la nación iban a hacer en cuestión monetaria, y era a crear caos económico para presionar a las naciones a que se alinearan a sus políticas. Es lo que empiezan a hacer los jesuitas, hermanos, ¿sí? Entonces los jesuitas, mientras están trabajando, por así decirlo, en infiltrar las iglesias, también están trabajando en infiltrar los estados. Impresionante. Y esta es la segunda situación similar que le pasó a Ulises Grant.
conspiraron contra él también, así como lo dijo la hermana Doris, así como conspiraron contra Nadab. ¿Listo? Bueno, acá la conspiración a Nadab sí le costó la vida, gracias a Dios Ulises Graham pues no lo mataron. Ese fue entonces el paralelo entre Nadab y Ulises Graham. ¿Quedó entendido? Y de ahí viene el famoso Black Friday, o Día Negro, donde hacen descuentos hoy día y dicen Black Friday. Impulsan la carrera. Que impulsan supuestamente, y es costumbre bajar los precios en el Black Friday, porque eso fue lo que ocurrió en esa época, bajaron los precios, pero a la brava. Bueno, listo. Entonces, ese fue el paralelo entre Nadab y Ulises Graham. Ambos intentaron conquistar tierras extranjeras, pero no lo lograron, ¿ok? Nadab intentando conquistar Gibetón de los filisteos y Ulises Graham tratando de conquistar Santo Domingo, pero tampoco lo logró. ¿Ok? Desde luego, creo que Santo Domingo era propiedad de España, bueno, propiedad de los jesuitas, de hecho, ¿ven? Bueno, listo. Vamos al siguiente rey, tercer rey. El tercer rey, vamos a poner aquí, es Baasa, el que mató a Nadab. Baasa, de Israel literal, y de Israel espiritual, Rutherford Hayes. Rutherford Hayes. Así se pronuncia, Rutherford Hayes. Listo. Entonces vamos a leer acerca de Baasa, que le toca aquí, hermana Leonor, por favor. Segunda de Crónicas 16, 1 al 2. De Baasa tenemos muy poca información, salvo lo que se habla de parte del rey de Judá, que es Asa. Allí vemos un pedacito que vamos a ver. Bueno, 2 de Crónicas 16, 1, 2 dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que habitaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y escuchó Ben-Hadad al rey Asa y envió a los comandantes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan Belmain y todas las ciudades de almacenaje de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra. Ahí está como más enredadito un poco. Bueno, vamos a explicarlos. Entonces, Baasa fue el que conspiró contra Nadab y lo mató. Y él se proclamó rey. Listo, primero. Baasa. Pero entonces Baasa va y va a construir una ciudad llamada Ramá. ¿Ok? Ahí está. Baasa va a construir una ciudad llamada Ramá, con el objetivo de prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa. O sea, encerró al pueblo. Lo quería encerrar y quería controlar las fronteras. ¿Ok? Eso es lo que hizo Baasa. Para ello construyó una ciudad fronteriza del reino de Israel. Y la construyó al sur. ¿Ok? Aquí entonces Asa, que Asa es el rey de Judá. ¿Ok? Asa es el rey de Judá. Él se ve implicado porque le van a construir una frontera, una ciudad fronteriza para que nadie le ayude, ni los hermanos del norte vayan a los del sur, ni los del sur a los del norte. Entonces Asa lo que hace es sacar plata y oro de la casa del Señor para hacer un pacto con Ben-Hadad, rey de Siria, que habitaba en Damasco. Y le dijo al rey de Siria: ayúdame, te doy este dinero, ayúdame contra Baasa, que Baasa se enloqueció. Me está construyendo acá una ciudad fronteriza. ¿Sí? Y ya hay alianza entre tú y yo. Esto fue un error de Asa, desde luego. ¿Sí? Aunque Asa caminó rectamente, según dice la palabra. Y entonces dice: rompe tu alianza con Baasa, porque los sirios estaban ayudando a Baasa. ¿Ok? Y así fue. Entonces Baasa, el de Siria, rompe su compromiso con Baasa por plata. ¿Ok?
y fueron y conquistaron a Israel, les conquistaron 1, 2, 3 ciudades que eran ciudades de almacenaje de alimentos. Gijón, Dan y Belmaín. ¿Ok? Y cuando Baasa se vio ya cercado por el ejército sirio, dejó de construir Ramá y abandonó su obra. O sea, no la pudo hacer. Una obra inconclusa. Aquí vamos a mostrar dónde queda Ramá. Ahí hay una línea roja en este mapa de lo que fue el Reino del Norte y el Reino del Sur. Esa línea roja es la línea fronteriza. ¿Ok? La ciudad frontera del Reino del Sur se llamaba Gabaón. Está en inglés acá, Gibea. Gabaón, ¿ok? Es ese puntico que se ve aquí sobre la línea roja. Esa es la ciudad fronteriza de Judá. De Judá. Pues bien, Baasa le estaba construyendo una ciudad más arribita en frontera también llamada Ramá. Acá está en punto rojo. ¿Ok? Tal que, voy a subir esta línea, tal que esa frontera entonces quedaba, digámoslo así, controlada por el Reino del Norte. Pero tenía un propósito perverso, por eso el Señor no lo permitió. ¿Ok? Entonces Baasa trató de hacer esa obra, pero le quedó inconclusa, porque el rey de Siria vino a pelear con él. Bueno, eso fue lo que pasó con Baasa. Lo único que he revelado allí, no hay más cosas de Baasa. Bien, ahora vamos al tercer rey de Israel espiritual, de los Estados Unidos de América. Hermana Lucy, si nos ayuda por acá. Rutherford, se pronuncia Rutherford Hayes. Rutherford Hayes, con E. Listo. Hayes trató de conciliar las costumbres sociales del sur con las leyes de derechos civiles recién aprobadas, distribuyendo el patrocinio entre los demócratas sureños. Mi tarea era eliminar la línea de color, abolir el seccionalismo, acabar con la guerra y traer la paz. Escribió en su diario: para ello estaba dispuesto a recurrir a medidas inusuales y a arriesgar mi propia posición y reputación dentro de mi partido y del país. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Hayes no logró persuadir al sur de que aceptaran la igualdad racial legal, ni convencer al Congreso de que asignara fondos para hacer cumplir las leyes de derechos civiles. Entonces Hayes se fue al sur. Ok, recuerden que sí, esto es una prueba de que Estados Unidos siguió dividido. ¿Notan? Se acabó la guerra desde Abraham Lincoln, pero el país siguió dividido. Los estados confederados del sur, pues sí, hacen parte de Estados Unidos, pero ellos siguieron con las prácticas antirraciales. Y aunque se abolió la esclavitud, pues en la práctica los afroamericanos eran marginados. ¿Ok? Entonces Hayes dijo, yo quiero acabar con eso. Ese es el seccionalismo, ¿sí? Y eso es bravísimo, ese seccionalismo que vivió Estados Unidos en los estados del sur, donde a los afroamericanos los trataban como animales. O sea, una cosa impresionante. Entonces ellos, pues, al ver, digamos, que sí están libres, pero pues los tratan como lo peor, pues ellos siguen siendo esclavos. ¿Eh? Por eso el país siguió dividido en ese aspecto de la esclavitud. Hayes hizo de todo, como hizo acá, puso todo su esfuerzo en eliminar todo eso y acabar con esa guerra realmente, que bueno, ya no era una guerra de armas, sino una guerra de condiciones sociales, y dijo acá traer la paz. ¿Ven? Por esto es una prueba de que la guerra no acabó ni ha acabado, hermanos, no ha acabado, esa guerra sigue. La que actualmente vivimos es una guerra también de esclavitud, ya a otro nivel, un nivel mucho más alto, ya no es el nivel que muestran los demócratas que defienden a los afroamericanos, no, ese no es la razón real, es la esclavitud infantil, de pedofilia y todas estas cosas, es una esclavitud ya de trata humana a otro nivel. Entonces, nunca se ha acabado esta guerra.
la guerra sigue. Entonces Hayes trató, pero no pudo, de persuadir al sur de que aceptara esa igualdad, no pudo, ni al Congreso de que asignara fondos para cumplir esas leyes, no pudo. Esto es prueba que el Congreso también estaba pues dividido, porque el Congreso no estaba todo al favor de los republicanos. Entonces, la situación particular es que ambos, tanto este rey, Baasa, que trató de reedificar Ramá, subrayarlo acá Ramá, Baasa se fue al sur a hacer una obra y no la pudo terminar. Hayes se fue al sur a hacer una obra y no la pudo terminar. Ambos intentaron realizar una obra en el sur, pero no lograron el éxito. Obras inconclusas. ¿Ven cómo sí coincide? Es impresionante estas similitudes, estos paralelos. Cada rey tiene un paralelo, es impresionante. Los 19 van a tener un paralelo diferente. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta en este paralelo? ¿Todo quedó bien? ¿Claro? Bueno, ¿quién le toca leer, hermana María Doris? Seguimos con el cuarto rey. Listo, hermano. El cuarto rey. Ela se llama. Sigue, hermana. Primera Reyes 16:8 al 10. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Y su siervo Sinri, comandante de la mitad de sus carros, conspiró contra él. Y Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en la casa de Arsa, que era mayordomo de la casa en Tirsa. Entonces Sinri entró, lo hirió y le dio muerte en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Ahí está Ela. Ela lo mataron. Dice acá que Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar. Reinó solo 2 años porque su propio siervo Sinri, que era comandante de la mitad de sus carros, era el segundo en el gobierno, conspiró contra él. ¿Okay? Era el comandante, pues, la mitad de los ejércitos del Reino del Norte de Israel. Y Ela estaba, ¿en qué situación? Dice acá, bebiendo hasta emborracharse. ¿Ok? Allá en Tirsa. Esa fue una de las capitales de Israel, Tirsa, de las primeras capitales de Israel. Ahorita hablamos de eso un poco. Y pues allá emborrachándose, dice, Sinri entró, lo hirió y le dio muerte. En el año 27 de Asa, rey de Judá. No se dice más de Ela, pero es impresionante cómo el Señor muestra solamente con estos 2 versículos que hay un paralelo con el siguiente rey de Israel espiritual, el cual se llama James Garfield. ¿Ok? James Garfield. Allí, hermana Paola, si nos ayudas, por favor, Hermano, a leer. Sí, bueno. iba a notar algo, ¿cierto? Que Baasa, el padre de Ela, también dio muerte, ¿cierto? Él mató a alguien, a Nadab, ¿no fue? Claro. Baasa mató a Nadab. Y mire, ahora le matan a su hijo porque dice que era hijo de Baasa, ¿no? Y le mata a su hijo. Porque hay porque hay una sentencia del Señor que pueden leer allí en Primera Reyes 16, que dice que no quedaría viva la casa de Jeroboam primero, Jeroboam y su hijo, o sea, Jeroboam y Nadab, muertos. Pero el que mató a Nadab también dijo lo mismo, me va a quedar. ¿Ok? Entonces, por esa sentencia. Ela, vamos a recordar aquí que es que a ver la lista, hay que continuamente ver la lista para no perderse uno. ¿Sí? Jeroboam es el primero, su hijo Nadab es el segundo. A Nadab lo mató Baasa, que es el tercero, y a Baasa lo mató Ela, que es el cuarto. ¿Ok? Ahí se completa un ciclo de esas muertes. Listo. Y Ela es el hijo de Baasa. Bien, o sea, acá hay papá e hijo y papá e hijo. 2 familias acá, papá Jeroboam, hijo Nadab, el otro es papá Baasa e hijo Ela. Bien, ese es el cuarto.
Y fue Zimri, el siguiente rey, el que lo mata a su vez a Ela. ¿Ok? Bien. Este Ela entonces estaba bebiendo allá y pues claro, lo cogieron allá bebiendo. Vamos entonces a leer acerca de James Garfield, el cuarto rey de Israel espiritual, los Estados Unidos de América, cuarto rey republicano. James Garfield. El 2 de julio de 1881, Charles J. Whiteau, un desilusionado y delirante buscador de cargos, disparó a Garfield en la estación del ferrocarril de Baltimore y Potomac, en Washington, D.C. La herida no fue inmediatamente mortal, pero murió el 19 de septiembre de 1881 a causa de las infecciones provocadas por sus médicos. Whiteau fue ejecutado por el asesinato de Garfield en junio de 1882. Seguimos. Sabemos que el presidente Garfield. Ya pasamos a la otra. Aquí ya hay un paralelo, ¿sí ven? Es inmediato. Porque contra él también conspiraron y lo mataron a Garfield. Impresionante. ¿Ok? A ambos los mataron. Y hay otra cosa interesante. A Garfield lo mataron y Garfield también defendió el patrón oro. Esto es bien tremendo porque en la historia de los Estados Unidos, el último país en dejar el estándar del oro fue Estados Unidos, en el mundo. Y es precisamente lo que necesitaban los jesuitas para empezar su nuevo orden mundial, que es en el que estamos hoy en día, en el que nacimos nosotros. ¿Ok? Entonces era clave para controlar las finanzas de la potencia mundial, Estados Unidos. Y a este señor también lo matan, por las mismas razones que mataron a Abraham Lincoln. ¿Ok? Bien, James Garfield. Entonces, bueno, esa es entonces ambos conspiraron, ambos murieron a manos de alguien más, ¿ok? Y hay otra interesante paralelo, mi amor. Sabemos que el presidente Garfield tenía un amigo cercano que escribió en su diario: a Garfield le gustaba la cerveza y bebía, pero poco de más. A pesar de la agresiva presión de los grupos en defensa en la temperancia, Garfield no prohibió el alcohol en la Casa Blanca. Qué coincidencia, ¿no? Sí. O sea que el cuarto rey de Israel, literal, le gustaba beber en su propia casa real, ¿no? Porque estaba en Tirsa, en la sede de gobierno. Y el señor Garfield le gustaba también sus cervezas en la Casa Blanca. De hecho, es solo en la lista de gente, de presidentes que les gustaba el alcohol, que sí tenían esa adicción y bebían en la Casa Blanca, solo se nombra a 5 personas, a 5 presidentes de todos, entre demócratas y republicanos. Y entre los republicanos, solo dos tenían esa costumbre, que es James Garfield y el otro es Bush, George Bush, el hijo. Bueno, entonces aquí está en el paralelo entre Ela y James Garfield, cuarto rey de Israel literal y cuarto rey de Israel espiritual. Ambos fueron asesinados por sus conspiradores y a ambos les gustaba beber en la casa real. ¿Coincidencias? Impresionante. Bueno, hermanos, ¿listos para el siguiente rey? Vamos en el cuarto. Vamos a ver unos dos más y terminamos. Bien, entonces vamos al siguiente rey. ¿Cuál es el siguiente rey? Zimri, el que mató a Ela. Y solo duró 7 días. Solo duró 7 días en el poder. Vamos a ver qué pasó con Zimri. Ok. Van a Leonor. Primera Reyes 16, 16 al 19. Bueno, Primera Reyes 16, 16 al 19. El pueblo que estaba acampado oyó decir: Zimri ha conspirado y también ha matado al rey. Entonces ese mismo día en el campamento, todo Israel hizo a Omri, comandante del ejército, rey sobre Israel.
Entonces Omri subió desde Gibetón y todo Israel con él y sitiaron a Tirsa. Y sucedió que cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió, a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam y por el pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Bueno, en solo 7 días lo dieron de baja y esta vez fue el pueblo el que tomó la justicia por sus manos. Y como oyeron decir que Zimri había matado a Ela, pues lo cogieron a él y lo mataron también. Bueno, no lo mataron, perdón, porque él se suicidó. Israel entonces cogió a otro llamado Omri, ¿ok? Que era comandante del ejército y lo hicieron rey, ¿ok? Y pues Omri lo primero que va a hacer es tratar de eliminar a Zimri. Subió desde Gibetón y todo Israel con él y sitiaron a Tirsa. ¿Ok? Tirsa era la capital del reino norte de Israel. Y allí Zimri, cuando vio que ya no tenía nada que hacer, estaba rodeado, dice acá que entró en su casa, prendió fuego, se suicidó, le prendió fuego a la casa del rey, al palacio. Se incendió él mismo allá. Entonces, aquí viene ya otra, digámoslo así, otra dinastía, la dinastía de Omri. Aquí termina digamos, este ciclo del reino del norte, Israel, con la capital Tirsa. Y aquí empieza otro ciclo con el siguiente que es Omri. Bueno, Zimri es el quinto rey de Israel literal. Ahora vamos a leer el quinto rey de Israel espiritual, presidente de los Estados Unidos republicano, Chester Arthur. Mana Lucy, nos ayuda por favor. Chester Arthur. Bueno, entonces Chester Arthur. Él sucedió en la presidencia a la muerte del presidente James Garfield. James A. Garfield. Perdón, ahí hay un punto, ¿cierto? Presidente James A. Garfield. No, mira, espérate, lo pongo ya. Es que los americanos utilizan la inicial del segundo nombre siempre. Ya te lo arreglo. Ya, listo. Entonces, ahora sí. Él sucedió en la presidencia a la muerte del presidente James Garfield en septiembre de 1881, 2 meses después de que Garfield fuera abatido por un asesino. Arthur dejó su cargo en 1885 y regresó a su casa de Nueva York. 2 meses antes de que terminara su mandato, varios seguidores de Nueva York se acercaron a él para pedirle que se presentara como candidato al Senado de los Estados Unidos, pero él declinó, prefiriendo volver a su antiguo bufete de abogados. Hermana Lucy, el siguiente, por favor. Hermana Lucy, si quiere, termine con esta diapositiva, por favor. Listo. Tras pasar el verano de 1886 en New London, Connecticut, regresó a su casa, donde enfermó gravemente y el 16 de noviembre ordenó quemar casi todos sus papeles, tanto personales como oficiales. A la mañana siguiente, Arthur sufrió una hemorragia cerebral y nunca recuperó la conciencia. Murió al día siguiente, el 18 de noviembre, a la edad de 57 años. Bueno, ese fue Chester Arthur. ¿Encuentran algún paralelo entre Chester Arthur y Zimri? Pues Zimri prendió fuego a su casa y se mató él mismo. Y Arthur, pues él quema también todos sus papeles personales y oficiales. Tal cual, ¿no? Interesante. Sí. Si quema sus papeles es porque pues, no quiere que los vean, ¿no? Hay algo, ¿no? Claro, no va a quemar las cosas. Sí, así por así. Y miren que lo curioso es que al siguiente día él también muere. Una hemorragia cerebral, enseguida muere. Y claro, y quemar papeles oficiales, pues es delito, ¿sí? Porque supone que son papeles que no solamente le corresponden a él, sino a toda la nación.
Y él decidió eso, mire, y murió muy joven, con 57 años, ya con una hemorragia cerebral. Probablemente hay un juicio del Señor, ¿no? Entonces, otro paralelo es que ambos eran miembros del gobierno anterior, porque Chester Arthur, dice acá, él sucedió a la presidencia a la muerte del presidente James Garfield. Claro, Chester Arthur era vicepresidente. Cuando James Garfield era presidente, Chester Arthur era vicepresidente. Al haber asesinado a James Garfield, él queda como presidente. Chester Arthur queda como presidente. ¿Ve? Entonces, eso es otra cosa en común en esas situaciones, que él era el segundo en el gobierno anterior y pasó a ser el primero. Lo mismo pasó acá con Zimri. Zimri era el segundo y mató a Ela y pasó a ser el primero. ¿Ok? Entonces aquí está el paralelo entre Zimri y Chester Arthur. Ambos fueron miembros del gobierno anterior. Segundo paralelo, ambos tenían el segundo cargo más importante en el gobierno anterior. Tercer paralelo, ambos prendieron fuego en su casa para quemar su vida. Pongo entre comillas porque Chester Arthur no lo hizo para suicidarse, pero en cierta forma pues quemó su vida, porque toda su vida estaba en sus papeles, ¿sí? Y le prendió fuego y de todos modos se murió, no por el fuego, pero se murió, ¿sí? Y Zimri le quemó, imagínense, quemó toda la sede de gobierno por incendiarse él mismo. Entonces, en cierta forma, ambos quemaron, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Quemaron documentos estatales. Claro, porque en el palacio de aquí en esta Tirsa, que era la capital y estaba en el palacio, pues allá se guardan papeles públicos también. Eso siempre se ha tenido, ¿no? Y él prendió fuego a todo eso. Bueno, ambos. Como queriendo ambos quemar su conciencia, ¿no? Como ellos mismos, como darse en su, sí, su conciencia como. Sí, es un suicidio en ambos, porque miren que, y además que queman documentos oficiales ambos. Podríamos también decir ese paralelo de la vida de todos estos reyes, ¿sí? Bueno. Interesante, hermanos, interesante estos paralelos. Bueno, hermanos, y aquí a medida que va avanzando el tiempo, en paralelo también va avanzando el tiempo en la iglesia adventista, ¿no? Sí, también importante porque todas estas cosas que suceden en los eventos externos, pues tienen impacto de una forma u otra en la vida en la iglesia, ¿sí? Todo esto del patrón oro, el asesinato de un presidente, tiene incidencia en la iglesia adventista. Bueno, las guerras, desde luego, todo esto tiene influencia, no solo en la iglesia adventista de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por ejemplo, cuando Ulises Grant quería a República Dominicana, pues allá en República Dominicana, pues también había pueblo del Señor, ¿okay? O sea, afecta todas estas cosas, todas estas decisiones. Listo. Bueno, hermanos, entonces, listos con este Zimri y Chester Arthur. Hay siempre unos que nos impresionan más que otros, ¿no? Hay siempre unos que nos impresionan más que otros. Vamos a ver este último. Vamos a ver el último. Este es el número... a ver, hermanos, déjenme ver. El número... Vamos para el sexto, ¿no? Sí, vamos para el sexto. Omri. Aquí en Omri empieza otro ciclo de la vida del reino del norte, Israel, de las 10 tribus. Otra dinastía, otra familia. Porque Omri viene a ser el papá de un rey muy conocido por todos, que es el rey Acab. Muy malo, por cierto. Y Omri es el papá de Acab. Pues vamos a ver ya otra dinastía, que es la dinastía de Acab, que empieza con el papá de Acab, que es Omri. Bien. Entonces vamos a ver a Omri. Hermana Lucy, si nos ayuda aquí con... A ver, ¿quién seguía? No, hermana María Doris, que sí. Hermana María Doris. Primera de Reyes 16:24. Listo, hermano. Y Onri compró a Semer el monte Samaria por 2 talentos de plata
edificó sobre el monte y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Es lo único que dice Omri, el papá de acá. Y esta es la nueva capital de Israel, Samaria. Era tierra que no era de ellos y se la compró un señor llamado Semer y por eso se llamó Samaria. ¿Okay? De ahí en adelante, Samaria va a ser la capital del reino del norte de Israel. Y aquí es donde se van a desarrollar el resto de acontecimientos de esta nación. Entonces, es lo único que hizo Omri. Vamos a ver qué paralelo hay con el sexto rey de Israel espiritual, los Estados Unidos de América. Amor. Ese se llamó Benjamin Harrison. Benjamin Harrison. En los últimos días de su administración, Harrison se ocupó de la cuestión de la anexión de Hawái. Tras un golpe de estado contra la reina Liliuokalani, el nuevo gobierno de Hawái, encabezado por Sanford Dole, solicitó la anexión a Estados Unidos. Harrison estaba interesado en ampliar la influencia estadounidense en Hawái y en establecer una base naval en Pearl Harbor. El cónsul de Estados Unidos en Hawái, John L. Stevens, reconoció al nuevo gobierno el 1 de febrero de 1893 y remitió sus propuestas a Washington. A falta de un mes para dejar el cargo, la administración firmó un tratado el 14 de febrero y lo presentó al Senado al día siguiente con la recomendación de Harrison. El Senado no actuó y el siguiente presidente, Cleveland, retiró el tratado poco después de tomar posesión. Bueno, esa historia es bien interesante, cómo Estados Unidos llegó a obtener a Hawái. ¿Ok? Escuchen la historia porque es bien interesante. ¿Ustedes de qué concluyen de lo siguiente que vamos a contar? Todo esto está en la Wikipedia, ahí abajo están los enlaces y eso, si quieren alguno verificar o cuando vean el video, los que no lo van a ver offline, los invito también a que verifiquen y lean por ustedes mismos. La historia de Hawái es bien interesante porque había una reina que se llamaba Lili. Y de hecho, bueno, de ahí sacan el nombre de un personaje en la película por allí, Lili. Esa reina Lili fue la última reina de Hawái. Hawái era es una isla y ustedes saben que allá pues tienen ciertas características, son como de otra raza, ¿no? Los hawaianos. Pues esta reina estaba allá, todo estaba bien, pero sucede hay un derrocamiento de poder de la señora Lili y la apresan. A la reina Lili la apresan. La única sucesora al trono era su ¿cómo se dice? Su nieta, no, sino la hija de su hermana, su sobrina, eso, se me olvidó. La hija de su hermana, su sobrina, era la única que iba a acceder al trono. Entonces, bueno, hicieron un golpe de estado y los que quedan, digamos, en el gobierno temporal o los que quedan a cargo es un grupo de personajes de los Estados Unidos, encabezado por este señor que se llama Sanford Dole. ¿Okay? Es un gobierno ahí de transición. Y él solicita la anexión de Hawái a los Estados Unidos. Está ahí Benjamin Harrison de presidente y él estaba interesado en obtener Hawái para poner allí el famoso puerto o la base militar naval de Pearl Harbor, la que atacaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Harrison dijo, uy, buenísimo, listo. Ya iba a terminar su periodo presidencial, eso es en febrero, ¿ok? Y el cónsul que está en Hawái, que se llama John Stevens, este de acá que está acá subrayado, reconoció ese nuevo gobierno el 1 de febrero del 93 y remitió la propuesta de anexar Hawái a los Estados Unidos. Harrison corrió rápido, firmó el tratado, lo presentó al Senado, solamente se necesitaba la aprobación del Senado, pero el Senado no tuvo tiempo y no pasó. Él ya termina su presidencia y sigue el presidente Cleveland y Cleveland retiró el tratado. Bueno, cuando uno va a hurgar allá y se mete más a la historia de qué fue lo que pasó ahí, ¿ustedes qué dicen de esto, mira? Número 1. Cuando hubo el golpe de estado, unos marines de la naval estadounidense llegan a Hawái.
en ese día para proteger supuestamente los intereses de los estadounidenses. En la isla ya hay una delegación de 13 personas. Cuando ocurre este famoso golpe de Estado, hay una delegación de 13 personas, todas americanas, que ellos son los que pues, toman el poder. Tercero, la reina Lily estaba casada con un estadounidense. Cuarto, la propuesta de anexión de Hawái que presentan allá en el Congreso, este señor Stevens, incluye una pensión de por vida a la reina de $20,000 para siempre hasta que muera. Y a la nieta, perdón, a la sobrina que era la supuesta sucesora al trono, le van a dar un único pago de $150,000. Pues en esa época eso era mucho dinero. Ese era el plan de anexión de Hawái a los Estados Unidos. ¿Ustedes qué ven ahí en todo eso que estamos hablando? Pues que habían también intereses monetarios para esa gente, para darles a esa gente. ¿Sí, Claro, porque, o sea, cuando hacen la anexión, dijeron que había sido un golpe de Estado por la corrupción de la reina Lily que los mismos pobladores de Hawái habían hecho. Esa es la versión, la primera versión fue esa. Entonces, como los americanos estaban allá, pues ellos se encargaron, digamos, de la isla de Hawái. Y a la reina la arrestaron, dicen que la arrestaron. Pero en la propuesta dice que en la anexión de Hawái a Estados Unidos le van a pagar a la reina $20,000 para siempre y a su sobrina otro dinero. O sea, hay intereses de ahí por medio. Finalmente, pues, Hawái queda a Estados Unidos. Pero es aquí donde, en el gobierno de Benjamin Harrison, donde realmente queda Hawái de Estados Unidos. Ya lo que sigue es una aprobación del Congreso que años después lo aprueban, pero pues ya cuando aprueban, digámoslo así, ya hace rato Hawái es de Estados Unidos. Y a esa inauguración de Hawái como estado de los Estados Unidos, resulta que pasa algo. Años después, pasan, como 5 años, llega el otro rey republicano y ya con él sí se formaliza la anexión de Hawái a los Estados Unidos y hacen una fiesta ya, no una fiesta, una ceremonia de inauguración y ponen la bandera estadounidense. Bueno, la bandera estadounidense ya estaba desde hace rato en Hawái. Y el problema es que hacen otro tratado. Cambian el tratado. Y en el tratado ya no le dan plata a la reina. Ya no hay plata para doña Lily ni hay plata para su sobrina. Desde luego la reina protesta y boicotea la ceremonia de inauguración. Y todos los pobladores no están de acuerdo en que Hawái se anexe a Estados Unidos. Ellos quieren ser independientes. De todas formas se lleva a cabo, eso se tumba, pero con otra ley queda Hawái de Estados Unidos, mejor dicho. A la final, Estados Unidos quería Hawái, punto. ¿Sí? Y la reina era cómplice, porque le iban a pagar. Pues lo curioso es que la reina queda sin un peso. Y el golpe de Estado, nunca hubo golpe de Estado. Fue todo un teatro que montaron allí los de Estados Unidos con la reina para hacerle creer al pueblo que había un golpe de Estado. Miren cómo desde tiempo antiguo siempre se ha hecho lo mismo. A la gente, a los medios, al mundo le hacen creer una cosa, pero por detrás sucede otra distinta. Y miren lo que sucede en la época de Bill Clinton. Miren lo que sucede en la época de Bill Clinton. ¿Quién leyó a Benjamin Harrison, la hermana? ¿Quién sigue? Me perdí. Siga, hermana Leonor. Benjamin Harrison, en 1993 el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución conjunta de disculpa en relación con el derrocamiento. Fue firmada por el presidente Bill Clinton. La resolución pedía disculpas y decía que el derrocamiento fue ilegal en la siguiente frase: el Congreso, con motivo del centenario del derrocamiento ilegal del Reino de Hawái, el 17 de enero de 1893,
reconoce la importancia histórica de este acontecimiento que tuvo como resultado la supresión de la soberanía inherente del pueblo nativo de Hawái. La resolución de disculpa también reconoce que el derrocamiento del Reino de Hawái se produjo con la participación activa de agentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Ahí están los pecados de los republicanos. ¿Sí ven? Todo el mundo en esa época de Benjamin Harrison creyó que había un golpe de Estado y que los pobladores se cansaron de la reina, de su corrupción, bla, bla, bla. Y lo real que sucedió, que fue acá está escrito en el Congreso de los Estados Unidos, es que hubo una participación de los mismos Estados Unidos, ¿sí? Y ahí está implicada la reina, todos para que Hawái fuera vendido a los Estados Unidos. Ya, eso fue todo lo que pasó y montaron tremenda fachada pues para encubrir las cosas. Y eso lo siguen haciendo hoy en día, por eso es que no nos podemos confiar de las noticias oficiales, porque nunca van a decir la realidad de las cosas. De hecho, eso es muy chistoso porque la foto en donde muestran a la reina que están conduciendo a prisión, pues eso parece más un paseo de la calle que la estén arrestando, porque realmente no la están arrestando. No hay ni siquiera ejército ahí. De hecho, la foto parece que es hecha adrede. Bueno, eso es un cuento impresionante, pero el caso es que Benjamin Harrison, pues fue él el que adquirió Hawái, con conspiración, pero lo adquirió. Lo mismo que hizo Omri. Omri adquirió tierra, compró tierra para Israel, para el gobierno. Sí, porque Hawái es del gobierno y allá hay bases militares en Hawái. Estaba la de Pearl Harbor, que fue la que, esa base de Pearl Harbor es muy famosa porque fue la que bombardearon en la Segunda Guerra Mundial y fue por la causa por la cual entró Estados Unidos a la guerra, porque Estados Unidos no estaba en la Segunda Guerra Mundial. Fue por razón del ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor era en Hawái. O sea, ambos presidentes o ambos reyes compraron tierra para el gobierno. En resumidas cuentas, es el paralelo. Ese es el gran paralelo. Pero para sacar ese paralelo, pues toca estudiar bien la historia de cómo fue que cogieron a Hawái. Bueno. Pero miren que en 1993 el mismo Congreso se disculpa. Pero pues ya Hawái ya lleva años ya de Estados Unidos. Y bueno. Ese es el paralelo. Ambos adquirieron nuevas tierras para su país. ¿Ok? Y en este punto hay un paralelo también interesante a nivel global. ¿Cuántas capitales tuvo Israel? El Reino del Norte. No sé si alguien sepa. Pronto alguien sabe. Bueno. Israel tuvo 3 capitales. Atención, para que anoten allí. Esto es pregunta de evaluación. 3 preguntas. 3 capitales, diré. 3 capitales. Número 1, Siquem. Número 2, Tisra. Y número 3, Samaria. Esas son las 3 capitales del Reino del Norte de Israel. Vuelvo a repetir. Número 1, Siquem. Allá gobernó Jeroboam. Siquem, esa fue la primera sede de gobierno, la primera capital, Siquem. Segunda, Tisra, desde el hijo de Jeroboam, Nadab, Ela, Tisra. Y Simri, que se prende fuego allá y acaba con Tisra. Y la tercera es Samaria, que es la que compra Omri, el papá de Acab. Ahí están las 3 capitales. Adivinen cuántas capitales ha tenido Estados Unidos, territorialmente hablando. Pues 3. Debe ser 3, ¿no? ¿Cuáles? Pues me imagino que la primera que Estados Unidos, Washington. No, esa no fue la primera, esa es la tercera, No, la última. tercera. Ay, ya alguna vez se había hablado de esas 3 capitales, pero no se me olvidó. Pero es algo, bueno, sí, no. Vamos a aprender entonces. La primera capital de Estados Unidos, de Israel espiritual,
se llamó Nueva York. Nueva York, esa fue la primera. La actual Nueva York que conocemos, esa fue la primera ya desde la independencia hasta 1790. 14 años, número perfecto, para acordarse uno. ¿Cuántos años duró la primera capital de Estados Unidos? En Nueva York, 14 años. Listo. La segunda capital de Estados Unidos se llamó Filadelfia, que duró 10 años, de 1790 a 1800. Filadelfia. Allá se movió por una resolución de independencia, se necesitaba unas tierras para el Congreso, el Capitolio. Bueno, el gobierno se creció y donde estaban en Nueva York ya no daba ese lugar. Se movieron a Filadelfia y finalmente, por una resolución en 1800, y cuando terminó de construirse la capital actual de Washington, D.C., pues esa quedó la tercera capital de Washington, ¿ok? Entonces, ahí va a terminar la actual historia de los Estados Unidos, va a terminar en la tercera capital, esa Washington, D.C., y asimismo terminó la historia de Israel con su tercera capital, Samaria. Entonces, interesante que allí podemos también ver un paralelo. 3 capitales tuvo el Reino del Norte y 3 capitales tuvo Israel espiritual. Impresionante, sencillamente impresionante, hermanos. Y bueno, aquí terminamos nuestros 6 primeros reyes de Israel literal y espiritual. No sé si tengan alguna pregunta, comentario o algo no quedó bien entendido. Desde luego esto hay que masticarlo para aprendérselo, pero ya hemos visto bastantes paralelos, no es una coincidencia, es así, hermanos, es un paralelo total, increíble. Y vamos a ver cosas más increíbles en la tarde, no se pierdan la reunión de la tarde porque ahí vamos a aprender más presidentes, probablemente no los terminamos hoy, pero bueno, vamos a llegar ya vimos 6, probablemente veremos otros 6 en la tarde o los que alcancemos. Bueno, pero de cada uno hay un paralelo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, hermanos? Entonces, toda la historia del Israel literal, pues, es el reflejo de lo que ha sido el Israel espiritual, los Estados Unidos de América. Cuando uno estudia las cosas a este nivel, pues van a encontrar muchas cosas, hermanos, que en la Biblia van a encontrar que van a suceder con Estados Unidos, porque también lo que nos va a interesar es, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿A dónde va? ¿Cierto? ¿A dónde se proyecta? Bueno, bendito sea el Señor que ahí nos está guiando y podemos ir paso a paso, porque toda la historia es clave, hermanos, entenderla para saber qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que viene. Los planes de Dios, la agenda de Dios, en contraste con lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Listo? Bueno, espero que hayamos aprendido, hermanos. No dejen de estudiar. Vamos a orar. Si no hay ningún comentario o pregunta, vamos a orar para culminar. Darle gracias al Señor por esta sesión. Nos invitamos en la tarde a la hora acostumbrada para continuar. Bueno, vamos a orar, hermanos, entonces. Padre Celestial, te agradecemos inmensamente la bendición de poder haber entendido estas cosas en esta hora. Aunque puede ser, Señor Jesús, mucha información, te damos gracias porque nos has dejado allí los puntos centrales de estos reyes y de cómo se repite la historia en diferentes circunstancias en la modernidad, en esta última generación en la que vivimos. Infinitas gracias porque sabemos que nos acompañaste y estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Esto es revelación tuya, Señor Jesús. Quieres llevarnos a entender la profecía, no sin antes, Señor, como lo has tenido bien, entender la historia a la luz de lo que le sucedió al Israel y al Judá antiguos, literales, poder contrastarlo ahora con el Israel espiritual y el Judá espiritual, Estados Unidos y la Iglesia Adventista. Señor, muchas gracias por estas enseñanzas. Ayúdanos a meditar. Estas cosas realmente nos impresionan. Es tremendo lo que nos estás mostrando.
y te damos infinitas gracias y te rogamos podamos también conectar esto con toda la profecía y poder afianzarnos en estas cosas para poder dar razón de nuestra fe, defender nuestra fe, Señor, en el momento que haya que hacerlo y ser luz para otros, Señor, que están en tinieblas o que están dormidos. Cuando vayan despertando, nosotros podamos estar ahí para ayudarlos, Señor Jesús, así como tú tiernamente nos has ayudado a nosotros a irnos despertando. Gracias, mi Señor Jesús, y te pedimos que ahorita el almuercito sea bueno, en gran manera, sencillo, saludable, para que podamos estar aquí en la tarde, Señor. Congréganos, Jesús bendito, por favor, que necesitamos de ti. Mucho, Señor, necesitamos de ti, mi Salvador precioso. Elevamos nuestra oración a nuestro Padre Celestial en agradecimiento, desde luego a nuestro Padre Celestial, porque hemos sentido su Santo Espíritu en nuestros hogares, nosotros hemos entendido grandes cosas. En tu precioso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor.